nosotros estamos de acuerdo con el reclamo social y vamos a apoyar en todo lo que humildemente podamos y desde la posición que ostentemos en cualquier medio de comunicación. Es un tanto cuesta arriba esto de lo de las delaciones premiadas, porque tú le estás mandando el mensaje a la sociedad de que puedes ponerle la mano a los fondos públicos y que luego entonces te pones de acuerdo para devolver una parte, tirar para adelante la otra y tú quedas prácticamente eximido de culpa. Lo que sí yo sé que no estuvo flotante fue la cantidad de personas que fueron convocadas ayer al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a protestar y a vociferarle ladrones a todo el que estaba allí. Un grupo de ciudadanos. ¿Usted se fijó que ese grupo? Sin afiliación política fueron convocados allí a marchar y a vociferar. Sobre todo a vociferar y a decirle a este país que ya no está en condiciones de seguir soportando que se sigan robando los dineros públicos, o por lo menos que se establezca la responsabilidad correspondiente. Qué bueno que no vimos allí ningún político tratando de alzarse con el reconocimiento público de los que estaban allí, de los marchantes. Porque igual que cuando se convocó a la bandera, yo no sé si usted pudo notar, yo me mantuve conectada a la transmisión de nuestro periódico El Nuevo Diario, en la Casa Grande, y lo que más pude advertir de las personas que estaban ahí es que eran un grupo de jóvenes. Gente muy joven, había gente de todas las edades, pero gente muy joven, así como fueron a la Plaza de la Bandera, con cartelones de ya estamos cansados, ya estamos con J, cansado también, y esto te demuestra que hay una juventud ya que tiene quizás más disposición a pelear lo que entiende que le corresponde. Claro está, el llamado para ir a las 6 de la tarde a la parte de la Procuraduría, de la Fiscalía, perdón, a la parte de la Fiscalía, lo hicieron gente con un arraigo importante en las redes sociales, y eso nos permitió a nosotros desde nuestra unidad móvil satelital pues estar hablando con cada una de las personas que convocaron de la noche a la mañana, como decimos en el campo, de rápidamente hacer una convocatoria para que todos estuvieran ahí a las 6 de la tarde en una decisión que todo el mundo sabe que, aunque quizás estuviera tomada, aunque muchos de nosotros pensáramos que se iba a terminar en estos 18 meses para la mayoría, parece que hay otros que se ameritaban una discusión para saber cuál era la decisión final de los fiscales. Sí, pero mira, yo entiendo que los más visibles indiscutiblemente eran los jóvenes, pero eso no quiere decir que era un movimiento exclusivamente de la juventud. Ahora, porque hay razones, la persona joven tiene más facilidad de movilidad, pero es una manifestación, yo diría que bastante espontánea y que demuestra el grado de cansancio, de que la gente está harta de que se estén burlando de ellos, porque inclusive todavía después de esa misma decisión del tribunal de las medidas de coerción, donde una de las principales figuras en este monstruoso escándalo de corrupción, simple y llanamente se va para su casa. Sí, porque se va para su casa. Porque fue quizás una persona que cooperó. Sí, entonces, o sea que se premia la delación, la indignidad en todas sus manifestaciones, porque encima de que va a devolver una parte, pero ¿desde hace cuántos años viene recibiendo dinero? ¿Cuándo se puede establecer la cantidad exacta que recibió? Pero no solamente la cantidad exacta, sino el usufructuó ese dinero. Debían calcularse intereses. Yo creo que todos debieron estar en la misma condición. Ahora, es una decisión que pidió el Ministerio Público. Claro, sí, pero... ¿Se entiende? O sea, yo entiendo pero ¿por qué la pidió el Ministerio Público? Ese Ministerio Público que ha sido implacable para otros casos y para otras personas. Eso es lo que yo no entiendo, ni entiende nadie. Y tengo entendido que inclusive el señor Camacho, el fiscal, salió de la sala de audiencia y con una sonrisa bastante socarrona, como una muestra de todo el mundo sabe qué. O sea, vamos a hablar, si vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. Así debe ser. Y sí. O vamos a seguir apañando y diciendo las cosas a medias. No, y esto es como este es un caso que no admite
posiciones a media, ni posiciones acomodaticias. Esto Eso es una inmoralidad. ¿Qué es una inmoralidad, don Tuto? Que usted se vaya para su casa, o sea que usted admite haber recibido y está dispuesto a devolver miles de millones de pesos y usted esté sentado en su casa. Cuando hay otros que están en la misma condición y se lo van a llevar para Najayo. Bueno, miren, me llama la atención que la noche anterior o el día anterior había un concierto de un urbano ahí mismo, ahí cerca, de Raúl Alejandro. Sí. Ay, María Santa. Sí. En el parque. En el parque Eugenio María de Hostos. Una convocatoria que llenó a miles de jóvenes que vinieron de diversos puntos de la geografía nacional a disfrutar de manera gratuita de este evento. Inmediatamente al otro día pues se hace la concentración. Había una manifestación allí encabezada por entidades que se dedican a la protesta, que han tomado las calles, que han hecho prácticamente del reclamo en múltiples latitudes prácticamente su bandera. Y qué bueno que se esté levantando este tipo de voces para que se haga justicia en el caso de la corrupción administrativa y en el caso de que se ha explotado prácticamente el Sistema Nacional de Salud, que ha venido a vulnerar a aquellos que no recibieron la asistencia adecuada en un momento determinado y mucha gente que perdió la vida. Eso habrá que cuantificarlo. En algún momento tendrá que salir el impacto de lo que ha sucedido aquí con relación a este robo público declarado y que sus principales sujetos actuantes estarían purgando pena o en este caso estarían en prisión preventiva en la cárcel de Najayo y otros, como bien ustedes acotaban, están en prisión domiciliaria con pagando una serie de situaciones que tienen que ver con la característica de esta medida coercitiva. Y vamos a enumerar en breve cuál fue o cada una de las medidas de coerción que se dictaron anoche por parte del juez de atención, Rigoberto Sena. Pero ¿qué resulta con esto? Me llama la atención algo. Que vi mucha gente, como en todo, donde quiera se cuecen habas. Nosotros estamos de acuerdo con el reclamo social y vamos a apoyar en todo lo que humildemente podamos y desde la posición que ostentemos en cualquier medio de comunicación, todo lo que tiene que ver con que la transparencia sea establecida y que el manejo de los fondos públicos sea el adecuado. E incluso estaríamos en disposición, como siempre lo hemos estado, de reclamar, siempre del lado de la sociedad, pero con prudencia. Vi mucha gente ayer que quiso montarse en la ola, que no tenía nada que buscar allí, y usted me dirá, tiene que sumarse todo el mundo. Sí, es cierto, pero cuando usted ve que la intención es, que la única intención es buscar cámara y posicionarse y decir yo estuve allí, ¿para qué? Para tener reconocimiento público, entonces ahí el reclamo se desacredita. Y eso lo digo de manera muy responsable. Vi gente que no tiene ningún tipo de conocimiento siquiera de lo que estaba hablando y lo que estaba planteando, haciendo planteamiento allí. Sí. Vi gente que quería colocarse nueva vez, como dicen los tigres en este argot, que estaban buscando su sonido y haciendo su diligencia, que no estaban sonando por parte y aprovecharon esta marcha para ir a sonar. Vi gente también muy responsable que asumió de manera directa el reclamo social y desde su posición fueron a apoyar a la ciudadanía en ese aspecto. Algunos entienden que esto fue presión mediática, presión ciudadana, y en base a eso entonces los jueces dictaron, o el juez dictó su medida de coerción, que no fue más que populismo mediático, eso desde la perspectiva de quienes defienden a los encartados. Sin embargo, nosotros entendemos, como parte de la sociedad y en apoyo a las actuales autoridades, de que fueron oportunas. Que sean legítimas es una cosa, que sean oportunas es otra. Entendemos que se le dio una respuesta a la sociedad hasta cierto punto, que como no todo es perfecto, bueno, tendrían que ver porque esas medidas pueden ser revisadas e incluso escuché anoche mismo que ya estarían dentro del plazo correspondiente haciendo las apelaciones que demandan estas circunstancias como el derecho lo establece. Ahora bien, es un tanto cuesta arriba esto de lo de las delaciones premiadas, porque tú le estás mandando el mensaje a la sociedad de que puedes ponerle la mano a los fondos públicos y que luego entonces te pones de acuerdo para devolver una parte, tirar para adelante la otra y tú quedas prácticamente eximido de culpa. Es doblemente indigno.
Doblemente indigno. O sea, aquí porque si se quedó el ladrón, pero además es chivato. Es chivato. Tú estás mandándole el mensaje a la sociedad de que ser chivato y ladrón es un premio. O sea, literalmente, tú asumes que los fondos públicos tú los puedes pellicar, ¿verdad? Y puedes tomar de ellos. Y luego entonces te transas con la autoridad y le dices, bueno, yo me busqué 7,000 millones, yo voy a devolver 3,000 y voy a tirar para adelante a todo el que estaba en eso. Y ya eso te exime de culpa. Ya eso te saca del expediente. Ya eso te premia. O sea, lo que le estamos mandando a la sociedad como mensaje es eso, que el chivato y el ladrón, entonces, tiene calidad moral para establecer quiénes son culpables y quiénes no. Sí, pero el chivato y el que delata y el que coge y eso, que entra en esa categoría, tiene que tener un abolengo y un apellido. Porque eso no se ha visto aquí. Claro, no es a cualquiera. Eso no se, tú no has visto un Otañez y un Pérez y un Juan de los Palotes que hay delación premiada. No, eso pasa con personas que tienen abolengo, que tienen relaciones que están muy arriba. No, y además que hay que robarse mucho. Y hay que robar mucho. Entrar en esa categoría. Oh, pero ven acá. A usted calificar. Mira, para esa. A mí me preocupa que le estemos mandando este mensaje a una generación que ha tenido muchos problemas para encontrar quizás su identidad. Usted le está diciendo a gente muy joven, mira cómo se premia a quienes cogen mucho y a quienes representan sectores importantes de la sociedad. O sea, el que se robó un conejo que usted puso la semana pasada. Sí, parece tener eso sobre una comunidad completa. Está bien, pero fue un conejo que se robó. Y el que se roba un salami y una gallina y unos víveres porque para el sazón y la cosa. Sí, pero cuando tú vas a nuestras cárceles, hay gente con poca cosa que tiene 5, 10, 15 años en la costilla. ¿Cómo cuántos conejos se compran con esos cuartos de el país de los conejos. Se puede poblar la Warner Brothers se compra completa, se compra con eso. Entonces, no, nosotros no podemos, nuestra sociedad no puede seguir cayendo en estas situaciones. Y puede ser que a pocos días y en pocos meses usted vea que se revoque esos 18 meses. Entonces, ¿por qué premiamos a uno y por qué dejamos a otro? No. Esa es la pregunta quizás, que hoy todo el mundo se levanta, porque yo no sé ustedes, pero ayer, aunque quisiéramos estar en otra cosa, todo el mundo estaba pendiente a esta decisión. Es que no es para menos. Entonces, ¿cómo es que cuando tú vienes... Sí, pero cuando usted está pendiente, usted tiene un país en vela ahí. En vela y en vilo. Y en vilo. La dos pendiente a todo lo que se estaba ocurriendo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y lo digo porque la transmisión de nosotros permitió ver eso. Usted salta con esta decisión acusando a uno que le caiga todo el peso de la ley, por más guapo que sea, usted no se mete solo en un lío como este, y premiando a otros. Entonces, no, más cuando las exigencias que se dice que hacía de que le entregaran dinero, una fuerte cantidad de dinero en efectivo. Ajá. Y porque eso mueve a su suspicacia. Claro que sí. Yo no creo que eso se detenga ahí. Pero otra cosa, aquí mira, la gente ha hecho énfasis, como es natural, en la cantidad de vidas que se perdieron por no haber recibido las atenciones médicas que le correspondían en cada caso. Pero vamos a mirarlo también desde otro, para que la gente tenga una idea de la monstruosidad de esto. Fíjense. Claro, los casos más extremos son aquellos que perdieron la vida por no haber recibido los medicamentos, la atención que requerían en un determinado momento. Dile que le robaron. Y la gente que se acortó la vida por no haber recibido esos medicamentos que no se pueden cuantificar, porque tú no sabes cuando tú requieres de un tratamiento médico y no se te da tiempo, puede que los efectos tú no los veas inmediatamente, pero eso necesariamente se traduce en menos años de vida, se traduce en la calidad de vida. Y la gente que perdió propiedades porque al no recibir el tratamiento médico que le correspondía tuvo que apelar a otro tipo de acciones para agenciarse los fondos que requería para ello, las casas que se perdieron, las fincas que hubo que vender, el sacrificio que se le impuso a muchas familias por no disponer de esos fondos y tener que inclusive que coger lo que necesitaba para comer, o lo que necesitaba para pagar los servicios básicos, o lo que necesitaba para cubrir cualquier otra necesidad perentoria.
O sea, eso no se puede cuantificar. Mire, esto es una cuestión que uno empieza a hablar. Y aquí podríamos empezar a citar los efectos que eso tuvo, las consecuencias funestas, devastadoras que tuvo para la sociedad. Y posiblemente echaríamos el día entero y no alcanzaríamos a citar ni siquiera la mitad. Claro, porque muchos de nosotros... Entonces hay una gente está en su casa, me está oyendo a mí, debe estar diciendo, oye, ese desgraciado. Viejo, sí, viejo el diablo, este maldito viejo, sí. Y no se lo lleva el diablo. Sí, así mismo. Sí. Sí. Así mismo, pero déjame decir una cosa, y lo que fuimos testigos, no, tú te ríes, pero de verdad, porque uno coge pique, porque cuando a ti te pasan cosas, y yo lo he planteado aquí, yo tuve que pelear un reembolso en Senasa. Pero afortunadamente lo reembolsaron, y lo que no pueden pelear es el reembolso. Porque mucha gente a veces no peleó el reembolso porque no sabía ni siquiera. No, pero no solamente muchos que no sabían, pero usted ahorita citaba el asunto de que no, las cosas no son iguales para todo el mundo. Usted estaba en una posición de privilegio. De privilegio. Porque usted tiene acceso a un micrófono o a un medio de comunicación. Y el infeliz que no puede hacer nada. ¿Y usted sabe por qué me atendieron? Porque le expliqué a la joven que llevaba mi caso que si ella no había leído bien mi cédula y que en qué periódico o medio de comunicación ellos querían ser titular, porque yo estaba dispuesta a decir lo que yo estaba viviendo. Entonces, eso sucedió porque usted sabía a qué se atenía y qué debía hacer. Claro. Porque le estaban haciendo un procedimiento inadecuado. Inadecuado. Y acusando incluso a mi empleador. Cuando fuimos a la regla, ahí se armó el problema. Entonces ya usted sabe por dónde iba el asunto. Cuando usted vivió eso, ya usted sabe por dónde iba el asunto. ¿Cuál era el tramado, lo que estaba aconteciendo? Era tan burdo lo que pasaba allí, señores, que ni siquiera se tomaban el tiempo de leer a quién le estaban haciendo el caso y qué problema le podía haber traído esto. Porque el asunto era el dinero. El dinero. Vamos a llevarnos los cuartos. ¿Tú sabes lo que decirle a una persona que va a una cirugía? Que no era una cirugía de lujo, ni electiva, ni era una cirugía estética, que el día que usted le hicieron la cirugía, con todos mis documentos de aprobación, el seguro suyo no estaba funcionando, o sea, ese solo día. Le estoy diciendo, ya usted sabe por dónde iba. Mire, hay que establecer aquí qué fue lo que sucedió. Me llama la atención la caja de muertos y los tigres. ¿Dónde la encontraron? ¿Y cómo la buscaron? Tan rápido la sacaron, porque sacaron la caja de muertos simbolizando lo que era la justicia dominicana con relación a este tema. Mire, el magistrado Rigoberto Sena dispuso que Jacín, exdirector de Senasa, cumpla la medida impuesta en la cárcel de Najayo. El tribunal también impuso prisión preventiva de 18 meses a Santiago Jacín, Rafael Luis Martínez Jacín, Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, también Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speaker Mateo, Ada Ledesma Hubiera. De igual forma, el juez dispuso arresto domiciliario. Ahí está Francisco Minaya, el gerente de servicios de salud del Senasa, 18 meses de prisión preventiva. Ramón Alan Speaker Mateo, 18 meses de prisión preventiva también en la cárcel de Najayo. Arresto domiciliario para Cintia Costa Ascensión, presidente de Intracare. Eduardo Riz Estrella, empresario, arresto domiciliario, impedimento de salida. Muy bien le fue al señor. Rafael Martínez Jacín, propietario de la empresa Maker, acusado de fraude a Senasa, 18 meses de prisión preventiva también. Ada Ledesma Hubiera, propietaria de la empresa Lufarca, SRL, acusada de maniobras ilícitas, 18 meses de prisión preventiva en Najayo. Está vica la pobre. Heidi Mariela Pineda Perdomo, acusada de participación en el entramado, arresto domiciliario, impedimento de salida y garantía económica de $1 millón. Todos estos encartados, en su mayoría, el dictamen fue 18 meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo. Los demás, como ustedes pudieron escuchar, prisión preventiva, prisión domiciliaria, presentación periódica, garantía económica y así sucesivamente. Pero llama la atención lo de uno de los encartados, prisión domiciliaria y garantía económica. No, prisión domiciliaria e impedimento de salida. Quizás la medida de coerción más leve le tocó a uno de los principales encartados. ¿Por qué? Sencillo. Chivato. Porque según la autoridad, en este caso, esa persona estaría colaborando con la justicia, devolviendo recursos, así como también detallando lo que era el entramado y que a él se le obligó a recibir cerca de 7,000 millones de pesos y se le estaba
extorsionando para que lo recibiera. Eso es lo que ha dicho la autoridad. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Una pistola. Lo obligaban. Sí, lo obligaron. No, me imagino, levante la mano y haga tal cosa. La extorsión, o sea, a él le estaban extorsionando y le dijeron, mire, venga acá con una arma en la mano, acoja esos 7 mil millones de pesos ahí para usted. Para que usted viva tranquilo. Es más, debían pedirle excusa. Sí, debían pedirle excusa. Y encima de eso, para poder resarcir el daño moral que le han infligido, darle la orden de Duarte, Sánchez y Mella. Buenos días, mire, compañero. buenos días, Nadia. Yo viendo eso, Julio, eso tiene una lectura mucho mayor que el caso mismo. Todo. Social, lo que se convocó ayer, lo que se produjo. Evidentemente hay una indignación nacional, pero la referencia tal vez de quienes movilizan esas masas en este momento por la ausencia de un liderazgo que tenga credibilidad en estos momentos, pero también la propia presión en cuanto al Ministerio Público, por lo que últimamente el Ministerio Público nos ha acostumbrado en los casos de corrupción. Y habrá que ver en lo adelante si sobre la marcha de esto, todo lo que aconteció en el día de ayer y de la forma en cómo aconteció, no incide y afecta precisamente a que se haga justicia en el caso, durante el proceso. Yo escuchaba que alguien decía, sí, fue la decisión correcta del juez. Claro, habrá que ver si dentro de la justicia es correcto y es justo en base a lo que establece el mismo derecho. No estoy defendiendo aquí a nadie. Lo que yo temo es que más allá de la indignación, el reclamo y lo que la gente aspira por dar una respuesta populista, no se dé una respuesta de justicia con regímenes de consecuencia a largo plazo cuando se llegue al desenlace de este proceso. Porque esto es el inicio de una investigación. Ese caso te va a durar 5 años. Ese inicio de investigación. 5 años. Ese inicio de investigación. La punta del iceberg. Exacto. Primero porque todo el mundo espera Pero el SENASA 2.0, porque aquí no está, según lo que se comenta, es que no puede estar. Es que no puede estar. Que son ni son todo lo que están. Entonces, cuando tú Lo dije Johnny Berenice la semana pasada. Claro, entonces. Ella dijo que no son todos los que están ni tanto los que Pero son. por supuesto que no, porque eso trasciende más de ahí. Te falta empresas farmacéuticas que estaban involucradas, prestadoras de servicios, médicos que estaban involucrados, que hacían ese rejuego. Entonces, cuando tú tienes una situación como esta, nosotros estamos viendo un primer caso. Ahora, ¿por qué beneficiar a unos y por qué poner a otros? Vamos a leer los comentarios, perdón. Hay mucha gente conectada. Sí, mucha gente que está conectada en este momento y que está comentando con nosotros. Inglis, Valenzuela, Javier de Guzmán, a todo el mundo le duele lo del SENASA, a todos. Claro. Vamos a seguir recibiendo los comentarios en breve. Ana, continúa, vamos a ver, deberían meterme más. El Nuevo Diario, yo trabajaba hoy como un simple mensaje y me cancelaron sin ninguna notificación. El bono y nunca me dijeron el por qué me cancelaron. Bueno. Vamos a ver. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero será en SENASA. Joel Pérez, wow. Keila Lora, ahí está también planteando. Vamos a ver los demás comentarios. Hay falta más personas en esos casos que fueron sonoros. Exactamente. Alberto Martínez Morillo. Vamos a ver otro comentario más. Jason Fabián García, debieron darle 30 años para todos. Esto es el principio de este caso. Y así sucesivamente la gente ha ido expresándose. Más adelante estaremos leyendo los comentarios. Y mira, lo que pasa de la es que participación de nuestro público. Lo que pasa es, mira cómo dice ese amigo que nos sigue, debieron meterle 30 años a todos, porque hay mira, nosotros tenemos una desinformación en cuanto a los procesos, ¿verdad? Como país. La gente tiene muy poco conocimiento de las cosas. Y lamentablemente, esa mediaticidad que se ha empleado en muchos casos también desinforma. Y la ciudadanía espera. Porque hay mucha gente que entiende que esa fue la condena. No. Si tú analizas de fondo, analizamos de fondo, eso es una condena anticipada. Pero si la analizamos de los 18, claro, 18 meses, una condena anticipada, pero es muy probable que sea legal y en algunos casos de lo que estamos comentando. No, legal aquí, es, porque está establecido dentro de. Es muy probable que sea legal,
dentro de algunos encartados o para algunos encartados, más no legítimo. Oigan bien. Correcta, más no justa. Exacto. Es muy probable que sea legal, más no legítimo. Porque si tú me dices a mí que uno de los principales encartados, que supuestamente, según la misma autoridad ha establecido, que se llevó una cantidad considerable de dinero y que va a devolver una cantidad de millones considerable, entonces esa persona va a estar en su casa y tiene impedimento de salida, pero no va a cumplir con la rigurosidad de estar bajo prisión, privado de libertad, en una cárcel como Najayo. Entonces, tú me estás premiando al chivato y al ladrón. Claro. Ese es el mensaje que la sociedad está recibiendo en palabras de centavo. Aunque no sea esa la intención, esa es la información que estamos recibiendo. Pero depende del chivato y al ladrón, depende de cómo se llame y cuánto se haya robado. Y qué apellido tenga. Pues yo te pregunto a ti, el gordo, el señor que le dicen el gordo, que supuestamente estaba en otro entramado, antes de estar en el entramado de Senasa. que lo sacaron. Es que lo sacaron y que es el que está delatando y el que está hablando. Él va a ser premiado. O sea, él tiene otro caso, Pero y está envuelto en otro caso. Y ahora está en el de Senasa y porque está delatando, está siendo premiado. Pero ese señor tiene ya, pero además, ya ha hecho demasiado. Vuelvo y reitero que este caso tiene muchas lecturas porque digo yo, más allá de las acusaciones y las investigaciones y las pruebas que recoja el Ministerio Público para articular un expediente y presentarlo para que exista un juicio, esas pruebas deben ser irrefutables ante un juez. Sobre la base de que, más allá del testimonio de quien está embarrado hasta el cuello, se construye el expediente de alguien que lo que quiere es salir de ahí lo menos dañado posible. O sea, ¿qué más, aparte del testimonio de delaciones que está haciendo, va a aportar para poder darle al Ministerio Público un expediente lo suficientemente fuerte que garantice que un juez entonces dicte una sentencia justa contra quienes cometieron actos de corrupción en ese caso? Porque eso hay que verlo. Pero la situación tiene que ser, todo eso tiene que ser validado en justicia, pero ya de por sí, con los detalles que hay, ya sabemos hacia dónde va el caso. Pero vuelvo y te digo. El señor José Pablo Ortiz Giraldes, que estaba supuestamente implicado en otro caso y se le conoce como el Gordo, es la primera persona que ha dado los detalles al Ministerio Público de la jipeta que se regaló, de roles que le entregaron. Se decía que quién eran los suplidores que deberían reunirse con él. Él era el que negociaba a nombre de mi hermano. ¿Y porque él está diciendo todo eso lo vamos a premiar? No merece él estar en las mismas condiciones que los que tienen que estar presos. Y luego que concluya el proceso, entonces vamos a ver si se le puede bajar un poquito la pena en base a lo que usted colaboró. Porque ahora el Ministerio Público tiene que confirmar y corroborar todo eso que él dice y buscar las pruebas, porque eso es lo que yo digo. Entonces, yo entiendo. Ese santo dijo que entregaba el 90% de los sobornos al doctor Jacín y él se quedaba con un 10%. Es decir, que posiblemente en su bolsillo hayan 300 millones de pesos. Ahora, o sea, él no lo van a llevar a la justicia. ¿Cuánto? 300 millones. 300 millones. millones. En lo de él, porque él se quedaba con el 10%. Él se quedaba, ¿no? Él se quedaba con el 10%. No lo obligaban a él. No, porque él era la mano derecha. Ay, el pobre. Yo tengo pena de ese señor. Entonces, él está afuera diciendo todo lo que él quiera por su boca y los otros están ahí. Él debería estar preso igual que todo el mundo. Esto no debe, aquí no debe estar. No, igual no, porque él es de los cabecillas. Bueno, pero él estaba hablando. O sea, no, igual porque ahí hubo uno que le dieron, fueron el menudito. Pero él no fue de los... ¿Qué él no fue estar pasando por la cabeza de quienes hicieron este entramado, incluyendo al doctor Jacín, en base a lo que dicen las acusaciones? ¿Qué pudiese en este momento estar pasando por la cabeza? ¿Y qué pasaba en ese momento por la cabeza de esas personas? O sea, ¿hasta dónde pensaban que iban a llegar? No, yo quisiera saber. ¿Hasta dónde pensaban? O ¿con qué contaban? Que iban a ser impunes. ¿O con qué pensaban que contaban? ¿Con qué contaban o con qué contaban? Yo quiero saber qué padrinos tenían ellos que hacían eso tan libremente, porque eso no se hace una sola gente. Señores, pues usted eso sabe no lo hace una sola gente. La información que estaba ahí en boca de personas que no necesariamente eran de su extrema confianza. O sea, eso era una cuestión casi pública. Por ejemplo, las asistentes. Entonces, las dos asistentes, que dicho sea de paso tienen hasta dicha, se llaman igual, el primer nombre es el mismo. Las dos asistentes
en el expediente dice que ellas tenían la libertad y la potestad para presentar y decidir, y fueron las que le pusieron el nombre al Olimpo. Al Olimpo. Entonces, eso viene del Olimpo, o eso se hizo en campaña, cooperó en campaña. Pero Mira, también hay otras personas que representaban otras empresas que solamente se mencionaron, pero no están aquí. Lo que pasa es que ahí también, me parece a mí, viendo desde afuera, que hubo un exceso de abuso de confianza por la cercanía que había con el presidente de la República. Y el entorno entendería que eran intocables. Al punto de que cuando se empieza a levantar todo este revuelo, le llevan un informe al presidente diciéndole que todo estaba bien, y el presidente confió en ese informe. O sea, lo que ha pasado y lo que se ha hecho es que trasciende todo tipo de explicación y de lo que uno pueda decir al respecto. Y tú jugar con la salud de un pueblo. Oye, yo estuve en un almuerzo con ese señor, donde ese señor habló y definió y describió cómo estaba el SENASA, la cantidad de afiliados, los hospitales que se habían rescatado. Y yo decía, pero entonces, ¿por qué que dicen tantas cosas? Y tú le comprabas ese discurso a ese señor. Lo compraban inclusive quienes no debían comprar. Así mismo. Porque cuando se destapa un escándalo de esa naturaleza, no es buscar un informe sencillamente de los mismos interesados que le digan y ya dar por bueno y válido lo que salga de la boca de ellos. Ahora cuando son ellos precisamente los que están siendo cuestionados. Yo tengo una pregunta inocente, porque yo de verdad que cuando he vivido experiencias personales, yo siempre trato de ubicarme en el sitio. Yo quiero saber si ese dinero se recibía en efectivo. Sí, si ese dinero tenía algún recorrido por el sistema bancario, porque es que hay cosas, el sistema financiero, claro, porque hay cosas que no me quedan claras. O sea, si usted lleva una cantidad de que usted le preguntan a Telsai de su ropa interior, entonces, pero ¿dónde estaba ese dinero? ¿Cómo se manejaba ese dinero? ¿Y dónde se depositaba? ¿Dónde iba? ¿Quién era que los recibía? Vamos a leer los comentarios que tenemos, la gente que está conectada con nosotros. Jeffrey Giraldo dice muy buenos días. Buen día, Jeffrey. Esa gente de SENASA merece la pena de muerte. Debería, si hubiera. Bueno, si aquí se aplicara. La legislación dominicana estableciera ese tipo de cosas. Yo creo que sería benigna. Elvin Vázquez, un gobierno de capo y delincuentes internacionales, ladrón, préstamos para eso mismo al país, según lo que él está estableciendo allí. Ana Luisa Lora Espinal, buen día. ¿Y dónde están los demás? Hay que cogerlo a todos esos que no veo corruptos. Al parecer, para pobres y ricos, en ellas hay muchos. Dice, la cárcel es para pobres y ricos. En ellas hay muchos enfermos y uno más no es nada. Uno más no es nada, exactamente. Eso es verdad. Gente enferma. Juana de los Santos, y la que dijo que inocente cuando la sacaron anoche después de sentenciarlo, ¿qué pasará con ella? Me parece que esa es inocente. Bueno, no la sentenciaron, le dictaron una medida coercitiva. Revoluciones. Ahora yo te pregunto. Romelia Pérez. Ahí está también, hay otros comentarios que se están sumando. Ninguno debieron darle cárcel para su casa, le debieron todo que llevarlo para Najayo. Aquí todo el mundo tiene que ir preso, el pobre y el rico, todo, y que hace, y quien la hace, la pague. Bueno, ahí están los comentarios de la gente. Yo te voy a decir algo. Ella está escribiendo en italiano ahí, y yo no hablaré italiano. Pero lo importante es que está comentando junto a nosotros. Ramón Martínez está poniendo algunos emojis, y pues la gente está contestando sobre el tema que estamos debatiendo hoy, que es lo del caso SENASA y la medida de coerción que se dictó a la noche de ayer. Una gran cantidad de personas, una cantidad considerable de personas que estuvieron marchando. Ahí estuvieron entidades que se dedican a la protesta y al reclamo social. Muy bien. Qué bueno que no hubo políticos allí que se presentaran a montarse en la cresta de la ola. No debieron y por prudencia no actuaron. Lo que sí vi gente, como decía ahorita, que estaba buscando su sonido. Sí, como siempre. Hay gente que se monta en la ola. Eso es inevitable. Inclusive a veces se hace
precisamente con sectores que están opuestos a la manifestación para desacreditarla, porque hay de todo. Sí, aquí sí. Ustedes recuerdan lo que se acusaba a la policía en las manifestaciones de la UAS. Así que infiltraban se gente para que armaran un desorden, y entonces decir que eso era, todo el mundo sabe lo que se hace ahí. Encarnación, disculpe dama, pero el presidente no confió, el señor presidente fue conservador. Lo que sucede es que los sonidos al interno del palacio ya sonaban y estaban observando. Sí, ciertamente, porque a pesar de que él dio declaraciones en base al informe que le presentaron, siguió la investigación. Es desde el propio Ejecutivo que se promueve a que el Ministerio Público actúe en tal sentido. Y en esa parte hay que felicitar a las autoridades de que pues ha dado plena libertad a la justicia para que haga lo que corresponda. Y yo creo que esta es la oportunidad para que nosotros tengamos una justicia ciertamente independiente, un ministerio público que se alce con la victoria de que tengamos un caso, de que no se alargue y que los que tengan que pagar paguen conforme establece la propia justicia. Bueno, pero el Ministerio Público no ha demostrado en este caso estar en esa hora. Eso es lo que me está preocupando. Ese es lo que molesta. Hay que ver de dónde nace eso, si eso es espontáneo. Mira, aquí hay muchas interrogantes que hay que satisfacer. Esto es un asunto que no se puede tomar a la ligera. No se puede hablar por los pelos. No se debe. Ni excluir a nadie, naturalmente, no tratar de meter a quien no le corresponde, pero tampoco excluir a nadie. Aquí. ¿Sabes qué me ha llamado la atención? Bueno, ahí está Robinson Lugo. Tienen que ver más personas involucradas. Eso es inevitable. Eso es inevitable. 10 personas no van a manejar. No, por supuesto que un entramado donde la salud de un pueblo de 7.5 millones de afiliados estaría siendo afectada. Después que habló Jenny Berenice, te dejo claro que debe aparecer el caso Senasa 2.0 para lo que faltan. Lo que me llama la atención un poco de todo esto, y quizás la prudencia ha obligado a que los políticos estarían en la tregua navideña para no entrar, para no sacarle filo a esto. No. Menos Tony Peñaguaba. No, pero en este caso no, ya es otra cosa. No, pero yo creo que es precisamente como dice don Tuto, por la magnitud del caso, por como tú bien señalas, que evidentemente deben haber muchísimas más personas en este entramado, por la prudencia misma, más allá de lo que pasó en el día de ayer, que levantó indignaciones, y hay que tener un poco de cuidado porque las indignaciones pueden mover de manera indirecta a un populismo judicial, más que se aplique justicia per se. Yo creo que los políticos y los sectores de incidencia también están en una posición de prudencia para que esto se lleve debidamente y caiga todo el que tenga que caer. Es la lectura que yo le quisiera dar en ese sentido, porque esto no es un tema de que nadie se suba en una ola para garantizarse una simpatía partidaria y ganar adeptos en este momento. Es un tema de país, es un tema del sistema de salud de la República Dominicana, es un tema de mucho dinero de nuestro presupuesto. Hay que ver hasta dónde trasciende la magnitud según sigan avanzando las investigaciones y como bien dijo el Ministerio Público, hay una segunda parte de esto con los demás implicados. Hay que ver hasta dónde y en qué otras áreas del sistema de salud se desfalcó. No, además hay muchos que por prudencia, pero en una prudencia naturalmente que les conviene a ellos, que no pueden estar remeneando mucho los altares. No vaya a hacer cosas. Sí. Porque está el santo pendejo en el suelo. Exactamente. Y déjeme decirle una cuestión. Como ahora lo que está sucediendo, porque esto es parte, ¿verdad?, del sistema de seguridad social. Está relacionado íntimamente, directamente con eso. Pero aquí se vienen cometiendo irregularidades de otra naturaleza y quizás no de la misma, ¿verdad?, magnitud, de la misma trascendencia, de las mismas consecuencias funestas. Pero nosotros decíamos aquí, ¿desde hace cuántos años aquí a usted le retienen lo que corresponde de su sueldo, lo que corresponde a la seguridad social? Y las empresas se quedan con ellas, empresas privadas e instituciones públicas. Inclusive aquí se han dictado medidas
¿cómo se llama? Condonando sentencia, deuda. claro. En ese sentido, o sea que se lo robaron. Si tú te lo robaste, porque si tú se lo quitaste al dueño para darle un destino específico y no lo hiciste, te lo robaste. Porque eso no tiene otro término. Ahí no cabe otro término. Porque todo el que coge lo que no le corresponde es ladrón.